Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Alejandro Polo González y soy el facilitador encargado de impartir la materia de psicoterapia de grupo en la licenciatura de Psicología Generación 16A en el plantel de Tlalpan. Ya estaremos compartiendo el conocimiento personalmente y tendré el gusto de conocerlos, colegas, y el motivo de este video es para hacerles llegar la forma en la que vamos a estar evaluando y dar una pequeña introducción acerca del tema que nos compete, que es psicoterapia de grupo. Nuestro temario viene muy completo, es un temario que abarca lo que son las psicoterapias de apoyo. Vamos a estar trabajando también con las cuestiones de las psicoterapias reeducativas y las psicoterapias reconstructivas, obviamente viéndolo desde diferentes enfoques terapéuticos. El objetivo de esta materia es que el alumno aprenda e identifique los conceptos importantes dentro del terreno terapéutico, visto desde diferentes enfoques prácticamente de la Gestalt, de la vertiente sistémica, de la cognitivo-conductual, ya que para el profesional psicólogo es importante tener estas herramientas al momento de la intervención. Y más allá de eso, que lo puedan también incorporar en un aprendizaje personal en cada una de sus vidas, mucho más allá de lo profesional. Entonces me gustaría empezar a compartir la forma en la que vamos a estar trabajando y voy a tocar como primer rubro de evaluación con el 33% lo que es la asistencia y la participación. Algo de lo que yo tomo mucho en cuenta en mis grupos es la participación. Para mí es muy importante que el alumno pueda tener conocimiento desde su visión, desde su realidad, y que nos pueda compartir qué es lo que siente, qué es lo que ve, qué es lo que opina y piensa dentro del aula acerca de los temas que se están llevando a cabo. Algo de lo que yo me llevo a manera de entendimiento, de saber quién realmente está poniendo atención, es en la participación. Entonces, para mí es muy importante que los alumnos participen y, por supuesto, bueno, la asistencia, que de ley nos corresponde estar con esta motivación intrínseca de seguir creciendo, y pues la asistencia está de más en el sentido de que ya nos corresponde estar ahí mismo en ese lugar y prácticamente aprovechar el tiempo de lo que estamos invirtiendo en nuestra salud mental y profesional. Voy a tomar en cuenta también con otro 33% lo que son unos mapas. Mapas pueden ser conceptuales, pueden ser mentales, lo dejo a manera creativa de ustedes, como ustedes lo quieran elaborar. En su temario, que también se les va a hacer llegar a la brevedad, o que me imagino que ustedes ya pueden descargar en plataforma, si no mal recuerdo, vienen ahí hasta abajo en el último tema, en lo que son las psicoterapias reconstructivas, vienen 5 autores. Los mapas que se van a entregar para la última clase, que va a ser prácticamente el 9 de noviembre de 2017, que son prácticamente 5 semanas las que estaremos trabajando, ustedes van a tener esas 5 semanas para poder elaborar 5 mapas mentales o conceptuales de cada uno de los autores que vienen al final de su temario. Esto con el objetivo de poder profundizar, ya que es mucha la información que se tiene y es importante que ustedes en casa lo revisen y profundicen, y obviamente lo vamos a retroalimentar en la clase. Entonces 5 mapas pueden ser a computadora, tienen que ser a computadora. Normalmente la gente que se le dificulta de alguna otra manera lo puede hacer a mano. Solo si le pido que sea de una manera creativa y le ponga dedicación, y que su trabajo se presente con excelencia como se presenta un trabajo a nivel universidad. Y lo que son las actividades, una actividad vivencial que se va a llevar a cabo también dentro del salón, y esta actividad me gustaría compartírselas personalmente cuando estemos ya encontrándonos en el salón, para poder platicarla y digerirla con tiempo, y también se va a ejecutar prácticamente el último día de clases. Y como 34% de porcentaje de la acreditación de evaluación, manejaremos un examen de conocimientos, que como ustedes ya saben, se aplica meramente de opción múltiple, ¿sale? Y también se ejecuta prácticamente el último día de clases. Nos damos un espacio para poder realizar el examen y retroalimentar lo que ya nosotros vimos en la clase. Y bueno,
De todos modos, si ustedes tienen alguna duda, en la plataforma de YouTube voy a estar poniendo, les voy a pedir que por favor se pueda poner mi correo electrónico para que ustedes puedan mandarme mensajes si es que tienen alguna duda o alguna situación que no se haya entendido en el video, se pueda solucionar personalmente o directamente en el correo. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la psicoterapia de grupo? Hay que empezar primero a definir qué es la psicoterapia, ¿no? Psico sabemos que se divide en psique, que se puede traducir en alma, mente. Desde el concepto griego se tomaba como alma, ya posteriormente se empieza a llevar a cabo como un sinónimo de mente. Y por otro lado está lo que es terapia, psicoterapia, que vendría a significar tratamiento. Lo vamos a entender así. Entonces entendemos psicoterapia como tratamiento para el alma, tratamiento para la mente. La definición de grupo en el término germánico nos marca la diapositiva, nos da el término de grupa, con K de kilo y doble P, igual a su significado que en aquel entonces, antes del siglo XV, se le denominaba masa, amasar o comprimir. Después pasa del italiano a grupo con doble P en el siglo XV y viene a darnos un significado de bulto o nudo. Después pasa al francés con un término groupe, con una terminación en E, U, entre la P, U y la E, P, U, P. Siglo XVII, usado en el arte para referirse a un conjunto de objetos en una pintura o a varias esculturas que forman un diseño, y después ya se le denominó grupo como tal a una serie de personas. O sea que primero se entendía grupe como un conjunto de pinturas o un conjunto de esculturas, y ya posteriormente se le da la connotación de grupo y se le asigna dentro de su campo semántico la relación que conforma unas personas que tienen prácticamente un fin común. Eso en cuanto a la definición de grupo. Y bueno, tenemos dos cuestiones, lo que son los grupos abiertos y lo que son los grupos cerrados. Es muy importante saber distinguir qué características tiene un grupo cerrado y qué características tiene un grupo abierto. Todos los seres humanos nos hemos movido y nos movemos alrededor de grupos y subgrupos. Habrá que identificar qué tipo de grupos en los que estamos nosotros sumergidos dentro de una sociedad se presentan con características cerradas o abiertas. En lo que nos compete en el ambiente terapéutico, estamos abordando grupo abierto. Entonces la característica que nos dice aquí es que como primera instancia en los grupos abiertos, los miembros de algún foro pueden mandar la petición para ser parte del grupo, ya que se encuentra abierto. O sea, cualquier tipo de persona puede entrar a este tipo de grupos si tiene la necesidad de ser escuchado, si tiene la necesidad de contribuir y de aportar también, ¿por qué no?, a un grupo terapéutico. En los grupos cerrados, como primer rubro, nos dice que no hay permisos para usuarios dentro de ese mismo, puesto que está cerrado. Entonces en los grupos cerrados normalmente es un poco más complicado que la persona pueda acceder a un grupo, ya que normalmente este tipo de grupos piden ciertos perfiles para ser parte y ser miembro de un grupo cerrado. Como segundo punto, en el grupo abierto nos maneja que la salida de un miembro se va a ver reemplazada por el ingreso de otro miembro al grupo. A diferencia del grupo cerrado, que normalmente, a diferencia del grupo abierto, si un miembro del grupo sale, no se verá reemplazado por la entrada de otro miembro, ¿no? Normalmente en un grupo abierto, cuando una persona sale, se modifican muchos roles dentro del concepto dinámico del grupo, pero normalmente puede llegar otra persona a suplir ese rol o a darle significado o resignificar incluso lo que ya se venía trabajando, y también puede servir de mucho apoyo terapéutico. En los grupos cerrados normalmente no se permite, y por ende, como último punto del grupo cerrado, este tipo de grupos tienden a extinguirse con el tiempo, a diferencia del grupo abierto, que por consiguiente se da como una consecuencia la no desaparición del grupo con el tiempo, y son grupos que pueden durar mucho tiempo, incluso años, sobre la cuestión temporal. Entonces
Normalmente hoy en día que se está aplicando mucho la psicoterapia de grupo más con enfoque gestal desde la vertiente humanista, se está manejando desde la cuestión de grupos abiertos. También dentro de los grupos tenemos diferentes tipos de roles. Hay N número de roles. Estos roles que están aquí son parte de los roles y uno de los que son más importantes dentro de lo que es un grupo. Tenemos el rol del emergente, el rol de la persona espontánea. Este rol normalmente tiende a romper con la estática dentro de un grupo para que se empiece a generar la dinámica de interacción entre cada uno de los miembros del grupo. Por decirlo así, es la persona que rompe con el silencio y se empieza a generar una sinergia dentro del grupo para su interacción. Por otra parte, tenemos también el rol del portavoz, la persona encargada de trasladar la información, y ya la cuestión o la pregunta sería qué tipo de información es la que este tipo de rol del portavoz comunica a los demás miembros del grupo, si es un tipo de comunicación que pueda favorecer al grupo o incluso también, como ya lo sabemos, pueda perjudicar al mismo grupo. El rol del líder, una persona que tiene visión, que tiene dirección, una persona que normalmente toma el rol y toma el mando del grupo y sabe cómo dirigirlo para poder llegar a un resultado de excelencia. Normalmente este rol del líder se puede también ver dentro de los participantes y también se puede ver por parte del ambiente terapéutico como el terapeuta que encabeza la sesión y que dirige la sesión. Tenemos también lo que es el rol del chivo emisario, que es prácticamente un rol muy, en lo personal, inocente. A diferencia del chivo expiatorio, el chivo emisario es por ponerte un ejemplo, una persona que normalmente recuerdo que cuando estábamos nosotros en la primaria y muchos de nosotros realmente hacíamos nuestra tarea, o que al final tenemos elaboración de examen y al docente se le olvidaba pedir la tarea o se le olvidaba el examen, llegaba un momento en el que había una persona que siempre al final de la clase levantaba la mano y decía: maestro, se le olvidó aplicar el examen, dijo que lo iba a aplicar hoy. El maestro se acuerda y dice: lo aplico ahorita, y todo el salón que normalmente no estudió se le viene en contra a la persona que en ese momento levantó su mano y dijo que se tenía que aplicar el examen. O en el caso de la tarea, cuando una persona no hace la tarea, normalmente también me tocó que llegaba a haber personas que sí la hacían y al final de la clase levantaban la mano y decían: maestro, se le olvidó pedir la tarea, y normalmente al final acababa siendo saboteado y acababa siendo insultado por todos los del grupo. Este rol precisamente es el chivo emisario, una persona que dentro de sus características cumple con lo que tiene que cumplir y normalmente no le gusta que las demás personas sean irresponsables con las labores que les corresponden. Tenemos también al rol del saboteador, que es un rol muy interesante porque este rol normalmente tiende a autosabotear su propio proceso, y como es un rol que no puede o no tiene los recursos para poder afrontar lo que se le está presentando, tiende normalmente a querer afectar a todo el grupo. Esto con la idea de que si yo no puedo crecer, es más fácil, en vez de esforzarme, corregirme y ver los errores como una oportunidad, es generar un desagrado contra los demás, contra la vida, contra el mundo, y pues si yo no puedo crecer, me agarro de los demás para que tampoco los demás puedan crecer. Está también el rol del coordinador, una persona que prácticamente genera las estrategias, es el que coordina lo que se va a realizar, las tareas, para que entonces también el grupo pueda tener una interacción lo más sana posible y que no caigamos en una cuestión tóxica. Este rol normalmente va acompañado también del líder y del último rol, que es el secretario. Van muy pegados de la mano y también podrían fungir como el staff terapéutico, o dentro de un grupo también hay personas que se pueden autorregular y asignar cada uno de estos tipos de roles. Está el rol del observador, que es otro de los roles, una persona que normalmente tiende a su canal principal ser visual, una persona que nada más está observando, pero el simple hecho de que observe y no opine no quiere decir que no tome en cuenta todo lo que se está presentando. Es una persona que tiene, cuando
tiene que hablar cuando tiene que hablar, y es un rol normalmente que cuando habla es muy asertivo, muy preciso y muy concreto en lo que aborda. Está el rol del moderador, que prácticamente es el que le da un punto de equilibrio al grupo, es el que dice, hey, alto, algo está pasando, es el que empieza a moderar también y va de la mano con el coordinador, porque también le da una solución desde un pensamiento divergente a todo lo que se pueda estar presentando en la elaboración del dinamismo que se pueda manejar en un grupo. Y bueno, algo que sí también me gustaría puntualizar, dos conceptos importantes dentro del ámbito psicológico, lo que es el psicologismo y lo que es el sociologismo. Como primera parte tenemos el psicologismo, y nos dice que es aquella que considera la psicología como disciplina central y primordial, y que los que así opinan argumentan que todo conocimiento es conocimiento humano, y puesto que el conocimiento humano es el objeto de la psicología, entonces la psicología se convierte de algún modo en el conocimiento del conocimiento. Los intentos de reducir la lógica y la teoría del conocimiento, y nos habla desde una perspectiva meramente individualista. Y por otra parte tenemos lo que es el sociologismo, que nos dice que es la tendencia a considerar lo social como específicamente distinto de los demás fenómenos de la actividad humana. Nos habla de algo externo, a diferencia del psicologismo, desde una parte interna, y nos dice que lo externo, la conducta es alterada por el medio. Y ya lo decían desde el condicionamiento social los conductuales, ya también lo decían los griegos, que para poder crecer como sociedad, como persona, como individuo, como ser humano, es necesario tener el espejo de los otros, es necesario crecer de la mano con los demás. Por eso planteo estos dos términos, lo que es el psicologismo y lo que es el sociologismo, ya que dentro de la psicoterapia de grupo estamos trabajando desde la cuestión social y estamos creciendo de la mano, incluso desde lo que puede sentir el otro, desde su asiento, desde su trinchera, desde lo que pueda estar pasando debajo de su piel. Ya lo decían los griegos, necesitamos constituirnos de los otros, es necesario, y posteriormente seguir creciendo como seres humanos a partir de los otros. Tenemos dos términos que pueden parecerse en el campo semántico, muchos lo confunden, pero me gustaría profundizar porque realmente son dos términos que tienen dos significados totalmente diferentes. Lo que es el grupo y lo que es el equipo. Primero, nos dice que el grupo dice que tiene un solo líder, y nos dicen que no hay cohesión. ¿Qué es la cohesión? Unión. Eso es lo que tiene que ver con la palabra cohesión. En el equipo nos dicen que el liderazgo es equitativo y que la cohesión es necesaria. En el grupo nos dice que el grupo es individualista y no se depende del trabajo del otro. ¿En qué sentido? En que cada persona que asiste a la psicoterapia es responsable de lo que siente y de lo que puede implementar para poder transformar su realidad. Aunque los demás participantes que están alrededor del grupo puedan fungir como un grupo de apoyo y puedan ser parte crucial para el crecimiento del otro, al fin y al cabo la problemática que maneja el sujeto, él va a salir cuando realmente él quiera salir de la problemática. Aquí nos deslindamos del concepto incluso de ayuda, ya que nosotros facilitamos, acompañamos y orientamos. Entonces en este punto el individualismo no se depende del trabajo del otro, en cambio del equipo, la colectividad se depende del trabajo realizado por el otro. Imagínate un equipo de fútbol, de americano, para ponerlo de una manera más gráfica. El grupo nos dice que tiene resultados en base a cada uno es responsable de lo que puede transformar y del crecimiento interno, intrínseco que se pueda generar en base a acudir a este tipo de psicoterapias. Y en el equipo nos dice que los resultados normalmente son en conjunto, o sea, un equipo normalmente tiene que operar bajo ciertas características donde los resultados va a depender de todos los integrantes del equipo, a diferencia del grupo
que solamente es de la persona que está trabajando su problemática. Otro punto del grupo es que el enfoque a las tareas son individuales y la formación es similar y se realiza casi lo mismo. Y en el equipo el enfoque a las tareas y a las emociones de los demás es totalmente, se puede contagiar, puede ser prácticamente engancharte con la emoción del otro en un equipo, por ponerlo así el ejemplo de fútbol, pero dentro del ambiente terapéutico tenemos que estar pendiente con lo que nosotros llamamos las transferencias, las contratransferencias, las asimilaciones e identificaciones que se puedan dar dentro de un grupo, que es muy normal que se den y que son incluso necesarias para generar una buena dinámica dentro del grupo. ¿Sale? Y bueno, algo de historia. Hace ya un tiempo, 1920 nos marca aquí que se utilizó el modelo educativo inspiracional para el tratamiento moral de pacientes con tuberculosis en un autor llamado Joseph Pratt. Pratt fue uno de los autores, un médico que asumía el rol de una figura parental idealizada. Pratt observó la fuerza del vínculo común que les proporcionaba la enfermedad común a todos sus pacientes. Desde el término paciente, desde el concepto médico como lo manejaba Pratt, era muy importante el fin común de lo que todos tenían. A Pratt se le ocurrió en algún momento, abordando con pacientes de tuberculosis, qué tan importante era que, teniendo el mismo padecimiento, un grupo de personas pudiesen compartir experiencias acerca de cómo es que estaban llevando a cabo la enfermedad, y que tal vez lo que le servía a uno se lo podía compartir al otro, y lo que el otro le compartía lo pudiese integrar a su vida e integrarlo a la enfermedad que en ese momento era un padecimiento de tuberculosis. Entonces se empezó a dar cuenta que el proceso de tratamiento terapéutico, ya en aquel entonces denominado así en 1920, empezaba a tener buenos resultados dentro del ambiente de lo que él hacía como médico, y empezó a ver una mejoría en muchos de sus consultantes, y empezó a ver que el hablar con personas que tienen el mismo padecimiento era una manera de no sentirse solo con la enfermedad, y también crecer de la mano con personas que tenían meramente el mismo padecimiento. Entonces desde aquí también ya se empieza a dar forma, como lo venía también trabajando Jacob Moreno, la importancia que tiene la relación de los sentimientos que se involucran dentro de un grupo y lo que yo puedo aportar como individuo para la sanación y la mejoría de otro ser humano. Tenemos también aquí otras características del grupo que son importantes. Citando a Keysen en 1989, sostiene 4 postulados fundamentales acerca de la existencia de los grupos. Como primera instancia, los grupos existen dada la propia naturaleza del hombre. Imagínate al hombre actuando bajo instinto de supervivencia, el hombre primitivo, para poder cazar, para poder tener una conquista de esos grandes animales en los cuales se cazaba, para poder tener el alimento. Tenían más allá que tener el ingenio y la fuerza, que trabajar en equipo. Y era muy importante para el ser humano y la supervivencia, como lo podemos ver hoy en día, prácticamente las relaciones humanas, las relaciones que se pueda tener con la sociedad y con los demás, para poder tener un crecimiento como ser humano, como sociedad, y principalmente para supervivencia. Entonces los grupos existen dada la propia naturaleza del hombre y van a existir por el resto de su vida, hasta el momento de lo que el futuro nos pueda demandar. Pero hasta la fecha nosotros seguimos moviéndonos en diferentes grupos y subgrupos, o sistemas, subsistemas, como lo llama la vertiente sistémica. Y bueno, otra característica del grupo nos dice que cuando las personas se reúnen en grupos, movilizan fuerzas que poseen gran importancia para los individuos que lo conforman. Eso es muy importante, ya que cuando las personas se unen normalmente como grupo, imagínense lo que puede hacer un ser humano, una cabeza, una mente, que es algo muy importante, muy complejo, pero a la vez muy maravilloso, y que puede crear muchas cosas. Y ahora imagínate lo que se puede crear utilizando diferentes personas, aportando, creciendo
a nivel intelectual, a nivel cognitivo, a nivel de inteligencia, para poder tener una mejoría siempre en pos de la mejoría del desarrollo humano. Entonces, cuando los grupos se reúnen, la idea es que se genere una dinámica para impulsar el crecimiento del desarrollo humano, pero como dice el punto 3 en estas características, también los grupos pueden ejercer una influencia positiva o negativa. Y así como podemos unirnos como grupo para poder tener un entendimiento de lo que es la conducta humana. Por ejemplo, nosotros que estamos sumergidos en este tipo de información y en este tipo de cuestiones que nos competen, es importante que nosotros le demos un enfoque constructivo a las reuniones que nos estamos prácticamente nosotros generando, para poder seguir creciendo como sociedad y poder favorecer y facilitar procesos para las personas que se enfrentan a situaciones tal vez donde no tienen recursos de cómo poder afrontarlo. Entonces hay gente que se reúne para hacer el mal, hay gente que se reúne para utilizar estrategias que se hacen y se elaboran en grupo para poder llegar a autodestruir a la misma especie, al mismo ser humano y a todo lo que está alrededor de él. Y por último, en la característica número 4, favorece el desarrollo del yo y del super yo, y le da forma y contenido a los valores, a los ideales y a las aspiraciones, ¿no? Favorece el desarrollo del yo, del ser, como le decimos nosotros en otros enfoques terapéuticos, lo que es realmente la esencia del ser humano. Y bueno, vamos a hablar entonces también de los aspectos del grupo. Algo que es importante es también definir lo que es el esquema o el patrón de participación que se va a estar interactuando dentro del grupo. Hablamos de la comunicación y podemos ver que puede ser unidireccional, bidireccional y multidireccional. Hablamos de unidireccional cuando es solamente en una dirección. Hablamos de multidireccional cuando es en ambas direcciones, y multidireccional cuando involucra prácticamente a todo lo que está alrededor, y es lo que se trata de generar normalmente en una psicoterapia de grupo, una comunicación asertiva que se genere de manera multidireccional. Tanto el terapeuta, tanto participantes, tanto staff que está prácticamente dando contención y cubriendo, es necesario que lo tenga. Es importante también la capacidad de autodirección que se pueda generar en el mismo grupo, y esto obviamente parte de la autodirección que se pueda generar mínimamente y personalmente en cada individuo. Y bueno, la interacción grupal también es importante, ya que es muy importante que se genere la cohesión dentro de un grupo, la unión. Como dice la lámina, es muy importante que se dé contención por parte del staff, por parte del terapeuta que está dirigiendo la sesión, tratar de unir al grupo para que puedan dar contención cuando se solicite, regalar palabras, regalar incluso algún contacto que pueda beneficiar prácticamente al otro en un estado de vulnerabilidad, como normalmente se encuentra una persona que llega a las psicoterapias de grupo. La inducción mutua es importante. La asimilación, asimilar realmente lo que le está aconteciendo al otro, el sentir que se pueda generar en mí, el sentir que se pueda generar en el otro, saber identificar lo que es mío, lo que no es mío, empezar a asimilar la atmósfera, el ambiente de lo que se encuentra, de dónde me encuentro, si realmente me encuentro satisfecho con lo que estoy diciendo, lo que estoy compartiendo, y lo más importante, con lo que estoy sintiendo. Empezar a asimilar incluso la idea de que es difícil platicar temas tan fuertes, tan personales que se están dando dentro de las psicoterapias, y que a veces el que otros me escuchen o el compartir que tengo una experiencia que al otro también le pudo haber sucedido, o que incluso tener la referencia de que si esa persona pudo salir adelante con una problemática incluso más fuerte que la mía, entonces me da motivos, me dan todavía herramientas, me dan todavía esa motivación para poder seguir adelante y poder resignificar mi problemática y dejarla en un pasado, darle la cara al presente, que es lo más importante que tenemos en esta vida. Hablamos de polaridades también, ya lo decía Fritz Perls desde la psicoterapia Gestalt, qué tan importante es la cuestión de las polaridades en un individuo, y así como se maneja en un individuo,
también empezar a calibrar y darnos una idea de cómo se manejan las polaridades, pero en un grupo. Sabemos que están prácticamente los dos extremos y es muy importante que tengamos conocimiento de cómo se mueven prácticamente estas polaridades. Lo checaremos más a detalle en clase. La cuestión de voluntad y beneplácito, más que claro. La persona que asiste a psicoterapia de ninguna manera se le forza a ir, de ninguna manera, a comparación de otros grupos de apoyo que utilizan coacción, que es muy diferente a la cohesión. La coacción, un tipo de presión incluso que ya violan sus derechos de libertad, donde ya realmente de plano son personas que están muy metidas en alguna adicción y que es necesario tal vez someterlos a un grupo de apoyo donde prácticamente van en contra de su voluntad. En este tipo de psicoterapia normalmente las personas van a voluntad, van a beneplácito, van porque quieren cambiar el ángulo de cómo están viviendo, y es muy válido llegar a un grupo con personas que te puedan compartir temas, una persona profesional que esté dirigiendo, personas profesionales que estén dando contención, para que entonces pueda haber un crecimiento y un mejor entendimiento y lo que realmente las personas requieren en ese momento, y lo hemos constatado, es realmente la necesidad de ser escuchadas. Es muy importante la cohesión, la unión, que todos tienen una meta en común, independientemente de que cada uno tenga una problemática, que unos puedan venir por una situación de pareja, otras personas puedan venir por un problema de identidad personal, otros puedan venir por una pérdida, por una elaboración de duelo. Cada uno tiene una meta en común, y es sanar, estar bien, un equilibrio emocional, y eso prácticamente le compete a todas las personas que están dentro de una psicoterapia. Incluso hay un sentido en la idea de que el mismo terapeuta tiene un sentido de hacer la psicoterapia, tiene un sentido de servir a la gente, y también parte de él, su sentido, a menos en lo personal, es también que las demás personas encuentren el sentido en lo suyo. Ya lo decía un gran psicólogo, Víctor Frank, el sentido que se le tiene que dar realmente a la vida. Meta en común. Hablamos también de tamaño y función del grupo, hablamos de lo que son las diadas, las triadas, las cuaternas, los grupos mayores de 8, y prácticamente lo que es la masa. Tengo aquí una imagen, tres imágenes, como para empezar a distinguir lo que es un grupo, una masa y una multitud, que yo creo que es importante distinguirla. Por ejemplo, en la primera parte dice multitud y ponemos un festival, y dice que es una agrupación de personas en gran cantidad y que tiene una proximidad físicamente, o sea que tienen contacto con los cuerpos entre ellos, pero no tienen ninguna relación sentimental en común. Cada uno puede ir, unos tal vez por reunirse con los amigos, otros porque iban pasando por ahí, otros porque iban con el fin de protesta. Cada uno tiene prácticamente una relación totalmente ajena, cada quien ve por sí mismo normalmente. En la cuestión de la masa, podemos ver unas personas viendo un partido de fútbol, se puede ver de diferentes partes del mundo, de diferentes hogares, empresas, restaurantes, sitios comerciales, etcétera, y dice que esta se puede dar a través de los medios masivos y que no se produce un acercamiento meramente físico, y pues son cantidades tremendas de gente, a diferencia de un grupo que se define como dos o más individuos interactuantes e interdependientes que se han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos. Si ponemos un grupo en curso, hoy tenemos cantidades en los grupos, precisamente en IMPO, de 20, 25 alumnos, los grupos también de 7, 8, como normalmente también se ejecutan dentro del programa de la psicoterapia, prácticamente de apoyo. Principalmente tocamos y llegamos a esta lámina, que es como primera instancia la manipulación del ambiente. Como ya decían muchos conductistas, la condición social viene prácticamente avasallando y comiéndose la identidad de muchos de los seres humanos, porque realmente la gente no piensa desde un criterio propio. Ya hoy en día la gente tiende normalmente a hacer lo que los demás quieren que sea. Normalmente se nos ha enseñado a obedecer más que realmente a poder decir yo quiero pensar eso, yo sostengo mis ideales,
y con esto me mantengo y con esto afronto realmente mi existencia. La manipulación ambiental, como también lo decían ya nuestros antepasados, nuestra gente precursora a la psicología, que era muy importante desde la filosofía y desde la cuestión griega, qué tan importante es que los demás influyan en nosotros, ya sea para bien o para mal, pero siempre es bien importante saber todo el contexto que pueda tener una persona dentro de una sesión terapéutica, para ver cómo es que está su manipulación ambiental o el mismo apoyo ambiental, como lo llamamos en el terreno terapéutico. Por otra parte, también tenemos la externalización de intereses. Cada quien tiene un interés que externar, y a veces ni la misma familia se puede digerir o comentar estos temas, porque suelen ser a burla, suelen verse como una cuestión de señalar a la persona, y a veces eso no favorece el entendimiento y el crecimiento emocional de lo que la persona en ese momento está padeciendo. La inducción a la tranquilidad también es algo muy importante que se tiene que generar en el individuo. Nosotros, cuando abordamos unas sesiones de terapia, estamos muy pendientes también a lo que se puede generar a nivel de sintomatología. Sabemos que muchas de las enfermedades se presentan a nivel psicosomático, y que es muy importante darnos y saber calibrar y checar a la persona o mismo staff que se encuentra presente en una psicoterapia de apoyo y de grupo, que se le pueda realmente tranquilizar, dar de una manera más objetiva y hacer ejercicios de relajación y sensibilización, para que la persona pueda encontrar un equilibrio, primero a nivel también físico y corporal, y posteriormente esté receptiva a lo que se le va a estar prácticamente señalando en la psicoterapia. También nos manejan lo que son las técnicas sugestivas, que son técnicas importantes, técnicas que trabajan mucho con la cuestión de la mente, con la cuestión de la imaginación, de la interpretación, con la imagen, lo que se puede prácticamente traducir de la mente al cuerpo, lo que ya veníamos hablando de la cuestión psicosomática, y no tratar de convencer, sino tratar de darle a la persona la herramienta, y que él mismo se convenza de que tal vez la forma en la que está prácticamente interactuando no le está sirviendo. Estamos hablando de persuasión también, tratar de convencer a la persona. No somos quienes para decirte qué hacer con tu vida, pero sí vamos a compartirte un ángulo, una forma diferente de que también se puede vivir de una manera diferente a la que tal vez estás acostumbrado linealmente y normalmente no te está sirviendo, y por eso normalmente acudes a psicoterapia. Por otra parte, la catarsis emocional es importante generarla, ya que es muy importante que la persona tenga esos desbloqueos emocionales y pueda tener un entendimiento de su ser, de su sentir, a partir de estas vivencias que se puedan generar con emociones que a veces el ser humano las considera displacenteras, pero que pueden dejar un mayor aprendizaje si se les ve como un maestro de vida. Tenemos por otra parte la hidroterapia también, que estaremos profundizando un poquito, que es la cuestión de todo lo que se puede relacionar con la terapia relacionada con el agua. Vemos más enfocado un poco hoy en día la cuestión del deporte, de la cuestión física, de la rehabilitación que se hace con agua, incluso con animales, que dentro de la misma agua que se interactúa, se trabaja mucho la sanación y el tratamiento en pos del bienestar del ser humano. Los antepasados, los temazcales que se manejaban anteriormente con nuestra gente prehispánica, una forma de sanar, una forma de liberar toxinas y de liberarse de muchos males que a veces el ser humano en aquel entonces se creía que se tenía. Era algo interesante saber cómo las hierbas del agua tenían un poder curativo. Terapia farmacológica es importante detectar, y lo veremos también, checar los cuadros psicopatológicos que se puedan presentar en una persona, saber identificarlos para saber canalizarlo con la persona correspondiente y no tenerlo normalmente dándole vueltas en psicoterapia, que es muy común el no saber identificarlo y que posteriormente se pueda presentar un problema o una cuestión más severa, ya que también pueda tender a malinterpretarse
por parte de los demás participantes y se pueda tomar como algo agresivo. Es importante canalizar a la persona. Si ya no requiere de un proceso por el momento psicológico, llevarlo a un proceso biológico, que es lo que prácticamente demanda desde la cuestión meramente bioquímica, para que se empiece a trabajar la cuestión neuronal desde la cuestión orgánica. Y por último, la cuestión de la neurocirugía, que ya tiene que ver más con la cuestión de enfermedades que se puedan presentar en el cerebro a nivel vascular, por ejemplo, o golpes, impactos que se pueda tener a nivel cráneoencefálico. Normalmente la neurocirugía puede ser una buena opción desde la vertiente médica neurológica para poder darle un seguimiento más completo a la persona y que pueda posteriormente integrarse a la vida lo mejor posible. Y bueno, esto es parte de lo que vamos a estar trabajando, muchachos, colegas, próximamente en el plantel, ya que nos integremos. Entonces les quiero mandar un cordial saludo. Cualquier duda, mándenmela por favor al correo electrónico. Vamos a estar nosotros en contacto y bueno, esperemos las indicaciones que nos pueda dar Unidad Académica junto con el plantel, para poder ya posteriormente encontrarnos en las aulas y seguir con la materia, que es muy interesante y que posteriormente también ya les compartiré varios libros autores, aparte de los que ya vienen marcados en nuestro temario, para poder seguir compartiendo el conocimiento. Busquen fuentes de información donde vengan temas que tengan que ver con las psicoterapias que se vienen marcadas en el temario, para que ustedes tengan un conocimiento previo de lo que realmente vamos a estar trabajando y no llegar con las manos vacías y se pueda la clase retroalimentar de una manera, como dijimos, en una psicoterapia de grupo a nivel multidireccional. Es la idea. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y cualquier cosa estamos en contacto.